Por eso. Listo, muchachos, ya comencé aquí a grabar la clase, entonces el equipo número 2 está encargado de hablar hoy del criterio de Euler, que comienza pues como el camino hacia la ley de reciprocidad cuadrática. Ellos van a hablar del primer paso en ese camino. Listo, entonces adelante, muchachos. Bueno, muchachos, primero, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Les recuerdo que en el equipo somos yo, Luisa Rendón, María Fernanda, Juan Pablo Muñoz y Felipe Ciro. Aquí, el profe para esta exposición nos puso el capítulo 9.1, que corresponde al criterio de Euler. Acá vamos a ver primero un poquito sobre residuos cuadráticos, más bien como modo de introducción, antes de introducirnos más que todo al criterio de Euler, y después de eso vamos a ver un poquito más con el criterio de Euler generalizado. Bueno, la primera definición. Esta es la definición de residuos cuadráticos. Dice, sea P un primo impar, un entero tal que A y P son primos relativos, es un residuo cuadrático módulo P si existe un X tal que X al cuadrado es congruente con A módulo P. En caso contrario, vamos a decir que A no es un residuo cuadrático módulo P. Bueno, o A es un no residuo cuadrático. Para ilustrar más esto, vamos a ver un ejemplo. Una preguntita, Luisa. Cuéntame, No profe. vas a poner las diapositivas pantalla completa, no te conviene, pues de pronto las veríamos mejor. Es para recortar, pero creo que las puedo aumentar un poquito. Ah, bueno, dale. ¿Ahí las ven bien? A ver, Sí, es ahí se que ve. para poder pasar acá a rayar. Listo, muy bien, no, dale tranquila. Pero entonces, Listo. puedes devolverte un momentico a la definición. Claro que sí, profesor. Listo, listo. ¿Por qué no pensaría que un entero A que sea congruente con algún cuadrado debería llamarse cuadrado módulo P? ¿Por qué no se llama cuadrado? Es porque esto puede... No, profe, sino que es que vean, en realidad esos residuos son el resultado pues de hallar un número al cuadrado, entonces por eso es como lo deja ver. Repite por favor la pregunta, ¿Quién me está hablando, Luisa o María Fernanda? María Fernanda. No, que ahí la definición está clara, o sea, toma un primo relativo con P, un número A que sea el cuadrado de alguien, de algún X módulo P, se llama residuo cuadrático, eso es lo que dice la definición. Pero a lo que estábamos acostumbrados en los enteros es que cuando A es X al cuadrado, al número A lo llamamos cuadrado perfecto. Entonces uno pensaría que este número A debería llamarse cuadrado perfecto módulo P. ¿Por qué no se llama cuadrado perfecto módulo P, sino residuo cuadrático módulo P? Esto es porque no es, o sea, es el menor entero como con el que podemos escribir esta congruencia. Eso es lo que quería ilustrar en el ejemplo precisamente, profe. Dale, continúa, listo. Listo, vamos a ver esto. Un ejemplo, vamos a calcular los residuos cuadráticos módulo P de 5 y de 11. Ay, no pega. No pega. Bueno. No se expande de ahí. Ah, ok. Ven. Entonces, ¿de dónde? Profe, como Profe. estamos aquí en estos aprendizajes de manejar estos equipos, Sí, sí, está muy paciencia. bien. Sí. Listo, entonces borremos este y dejémoslo así. No creo que se pueda aumentar la calidad, ese es el problema. Ah, ok. Pero ahí se ve bien. Ahí se ve. Listo. Listo. Bueno, vamos a empezar con P igual a 5. Por el algoritmo de la división, ya sabemos que los posibles residuos que nos pueden quedar al dividir entre 5 son 1, 2, 3 y 4. Si elevamos al cuadrado estos números, miremos cómo queda
en la congruencia módulo 5. 1 al cuadrado claramente es congruente con 1 módulo 5. 2 al cuadrado también es congruente con 4 módulo 5. Eso no se puede reducir más. 3 al cuadrado es 9, pero 9 es congruente con 4 módulo 5. Y lo mismo con 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y esto es congruente con 1 módulo 5. Luego, aquí podemos observar que los únicos residuos para p igual a 5 van a ser o 1 o 4. Ahora consideremos para p igual a 11. Ay, Pablo se fue. No sé cómo bajar aquí. Muchachos, Con las ¿cómo bajar? flechitas, Ah, puedes ok. bajar. Ok, perfecto, gracias. Para p igual a 11, también sabemos por el algoritmo de la división que nos pueden quedar los residuos 1, 2, hasta 10. Observemos también lo mismo con Luisa, ¿y por qué módulo 0 11. no? El 0 no lo consideramos porque en la definición que dimos acá, sí, no puede ser 0 porque, pues, o sea, estamos considerando en los positivos, porque si no, no podríamos considerar pues, o sea, ya no serían primos relativos. Exacto, que es lo que Juan Fernando te está diciendo allí en el chat. Claro que sí, listo, muy bien. Perdón, perdón que no estoy acá pendiente del chat, Sí, pues sí, si no, quieren no, dale pueden tranquila. levantar la mano. Uno no se Si da quieren pueden cuenta levantar de... la mano y yo ya vengo y miro. Lo siento. Listo. Bueno, continuemos. Con 1 al cuadrado, pues otra vez consideremos los cuadrados de estos números. 1 al cuadrado otra vez es congruente con 1 módulo 11. Para 2 también. Para 3 nos queda 9. En 2 queda 4. 2 al cuadrado queda 4. Sí, perdón. 4 al cuadrado sería 16, pero reduciéndolo a módulo 11 es 5. 5 al cuadrado es 3, módulo 11. 6 al cuadrado es 3, módulo 11. 7 al cuadrado nos queda 5 módulo 11. Ay, sí, módulo 11, perdón, aquí. Ocho al cuadrado sería 9 módulo 11. Y 10 al cuadrado sería congruente con 1 módulo 11. Así podemos ver que los residuos cuadráticos para p igual a 11 van a ser este conjunto. Serían 1, 3, 5, 9 y El 4. 4. Y los no residuos cuadráticos, en este caso, serían 2,
6, 7, 8 y 10. Listo. Bueno, profe. Entonces, dos cositas. La primera es que el enunciado del ejemplo no está correcto, no está bien redactado, porque mira el enunciado del ejemplo. Debería ser calcular los residuos cuadráticos módulo P para P igual a 5 y para P igual a 11. No estás calculando los residuos cuadráticos de 5. O sea, sí estás calculando los residuos cuadráticos de 5 y de 11, pero me refieres a la redacción. Módulo P para P igual a 5 y para P igual a 11. Y el segundo comentario es que sí estás calculando los números cuadrados. Sí estás calculando los números cuadrados, pero históricamente no se llaman cuadrados, sino que es por razones históricas que se llaman residuos cuadráticos. Esto en relación a la pregunta que te hice hace un rato. Por razones históricas, pero perfectamente lo que uno calcula aquí son los números cuadrados módulo P. Listo, dale, continúa. Profe, continúo yo en esta parte. María Fernanda. Listo, muy bien. Bueno, profe, entonces del ejemplo que hizo Luisa, en eso podemos ver algo muy particular, y es que si notamos los residuos que dejan, por ejemplo, para P igual a 11, exactamente son 5 residuos cuadráticos, ¿cierto? Entonces, si hallamos los residuos normalmente de 11, pues van a ser 10 residuos en total. Entonces, aparentemente, los residuos cuadráticos son la mitad de esos residuos en total de 11. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, entonces eso va a ser un lema, bueno, un teorema que se va a demostrar más adelante. Por aquí Juan Fernando tiene una pregunta, Juan Fernando Quintero. A ver, Juan Fernando. Compañeros, buenas tardes. Era para ver si me podían aclarar algo que yo vi pues en el Burton. Y es que, pues ahí en el Burton al principio, de los residuos cuadráticos, él toma un ejemplo que es con el módulo 13, ¿cierto? Siempre son primos impares. Entonces, se tienen, Burton los organiza en columnas y hace como una especie pues como una especie de truco gaussiano, donde los divide entre dos y por ejemplo, con el módulo 13, entonces sabemos que los residuos por el algoritmo de la división van de 1 a 11, 1 a 12. Entonces, por ejemplo, 1 al cuadrado sería congruente con 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería congruente con 11 al cuadrado. 3 al cuadrado sería congruente con 10 al cuadrado. Y así, pues, la suma siempre va a dar 11, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber por qué sería eso. Y la otra pregunta sería respecto a la solución de las congruencias cuadráticas. Cuando una congruencia es solucionable, pues ese tipo de congruencias como ejemplos de cuándo son solucionables y cuándo no, porque así es que uno haya pues el residuo cuadrático, además pues, de lo que dice el libro de Euler y todo eso. No, sino que es que, a ver, por la primera pregunta, lo que estabas diciendo de que Euler hacía pues como una columna, ¿cierto? Sino que es que vean, por ejemplo acá, les voy a mostrar, en esta parte, mira que hay números al cuadrado que van a tener el mismo residuo, ¿cierto? Entonces está 5 al cuadrado, que tiene residuo 3, y 6 al cuadrado también tiene residuo 3, entonces 5 al cuadrado es congruente con 6 al cuadrado, congruente con 3 módulo 11. Y lo mismo, por ejemplo, para 1 y para 10 al cuadrado, ¿cierto? Me imagino que es a eso a lo que te refieres, o me equivoco. O sea, sí, las te dan, o sea, como las estás planteando en el ejemplo, sí te comprendo, sino que de dónde se saca eso de que se puede, por ejemplo, tener ese truco que hace Burton de forma gaussiana, que es, por ejemplo, para el módulo 11, entonces sería 1 con 10, 2 con 9, 3 con 8,
No recuerdo si en algún momento se mencionó en el curso, no recuerdo la verdad. No, sino que es que en realidad acá lo que estamos haciendo solamente es coger los residuos de 11 y elevarlos al cuadrado. Pues ahí no hay ningún truco, solamente estamos resolviendo congruencias, módulo 11, hallando el residuo más pequeño que hay. No, listo, yo eso te lo comprendo, no. Listo. Sino que es que no entiendo bien tu pregunta, no sé a qué te refieres exactamente. Pues disculpen, yo creo que es que te da porque, mira, si usted uno tiene, digamos, en este caso 10 congruente con -1, módulo 11, y luego le damos al cuadrado, digo que se llega a esta forma gaussiana, pues lo que nos está diciendo el compañero. No sé si se podría ver así. ¿En qué parte está el...? Un momentico, si no es que miramos en el libro. ¿En qué parte está lo que el compañero dice? Porque es que no sé. Porque mira, acá sería, en este caso sería 10 con -1, también tendríamos 9 congruente con -2, y luego elevar al cuadrado, por eso es que se nos Es el daría primer ejemplo, muchachos, es el primer ejemplo que tienen ahí actividad. con el módulo 3, para que me comprendan Ya. más o menos a lo que me refiero. No, no lo encuentro. Primer ejemplo. El único que hay en el bulto en esa sección, ¿cierto? En la Sí, es sección Juan más rica. Fernando. Juan Fernando se refiere al ejemplo 9.1. Ya vamos a mirar, espérate. Sí, el ejemplo No, sino 9.1. es que, por ejemplo, el AI lo único que hace es coger los residuos, no es lo que yo estaba diciendo ahorita. Es lo único que está haciendo ahí, sino que es que los emplea pues de esa manera, pero es literalmente lo que Luisa escribió. O sea, ahí no hay ningún, es que yo no sé, pues cuando tú lo dices que algún modo de truco, yo no entiendo pues por qué lo refieres en esa manera, pero lo único que están haciendo es estos que son iguales, ¿cierto? Los están poniendo en la misma congruencia, pero ahí no están haciendo pues nada diferente, sino que como esos residuos se van a repetir, porque es que tenemos un teorema que luego lo vamos a demostrar, es que mínimamente, bueno, como máximo cada congruencia, cada residuo cuadrático va a tener dos soluciones, entonces eso es lo que están haciendo. O sea, es que básicamente ahí como que los está emparejando, los que tienen Pues, el mismo residuo, los que tienen residuo 1 son 1 bueno, es cuadrado y esta otro al parte, con la cuadrado. P igual a 13, son dos, es esa parte la que estás diciendo. A ver, yo les ayudo un poquito. El asunto es muy sencillo. Ajá. Tomen un número entre 1 y P. Llámelo X. X y P menos X tienen el mismo cuadrado. Módulo P. Es eso. Ah, bueno, eso es algo que se va a demostrar más adelante también. Yo me imagino que ya sea que se están refiriendo pues para las dos soluciones. Sí, eso lo explicaba Juan Fernando. Pues, o sea, lo que acabo de decir. X y P menos X tienen el mismo cuadrado y ambos suman P. Sí. Exacto, sino... Listo, profe. Que pero me meto también en el Burton antes de dar la definición de residuo cuadrático, da digamos como esa observación de que X y P menos X es solución. Sí, no, María eso sí lo Fernanda va a vamos a hablar de eso. explicar. Sí, eso sí se va a explicar, claro, pero es, digámoslo así, que en el proceso vamos a decir cuáles son las dos soluciones que aceptan o admiten una congruencia cuadrática. Pero en este momento no, ahorita lo explica mi compañera, entonces me imagino que ahí se va a aclarar esa duda que tiene el compañero Juan Fernando. ¿Estamos bien? Pues, y la segunda duda que me dijiste, ¿cuál fue? No, acerca pues de hacer un ejemplo de las congruencias cuadráticas, pues, de ax al cuadrado más bx más c, congruente con un b módulo p, ¿cierto? Ah, Cuando sí, es soluble y cuando no lo es. ya te lo voy a explicar, justamente voy para ese tema. ¿Ok? Entonces, en términos generales, la ley de reciprocidad cuadrática se ocupa de la solubilidad de las congruencias cuadráticas. Por tanto, consideremos la congruencia ax al cuadrado más bx más c congruente con 0 módulo p, donde p es un primo impar y a no es congruente con 0 módulo p. Entonces, a ver estas cosas. Acá vamos a hacer un procedimiento matemático para llegar a, como tal, a un residuo cuadrático. Es decir, por ejemplo, consideremos esta congruencia, ¿cierto? Ay, pucha. A ver. Aquí.
Entonces, me equivoqué. Ay, no, ¿qué es esto tan malo? Ay, no. Listo. Entonces, consideremos la congruencia cuadrática ax al cuadrado más bx más c congruente con 0 módulo p, ¿cierto? Entonces, sabemos que el máximo común divisor entre 4a y p va a ser igual a 1. Inicialmente tenemos la condición para que esto sea, para que se cumpla pues que es un residuo cuadrático de que a y p sean primos relativos. De igual forma, 4a es primo relativo con p, pues p no puede dividir un número par, ¿cierto? O sea, p no divide a 4 puesto que p es un primo impar y pues no puede dividir a por la condición inicial que tenemos de que sean primos relativos, ¿cierto? Entonces, 4a por ax al cuadrado más bx más c es congruente con 0 módulo p. Tenemos esto. Luego, operando matemáticamente, vamos a llegar a que 4a por ax al cuadrado más bx más c es igual a esto. ¿Cierto? Y esto es igual a 2a por x más b al cuadrado menos b cuadrado menos 4a por c. Entonces, reemplazando esto en la congruencia, tenemos que 2ax más b al cuadrado es congruente con b cuadrado menos 4 veces a por c módulo p. Entonces, acá llamemos y igual a 2a por x más b. Y llamemos d igual a b cuadrado menos 4a por c. Entonces, de acá tenemos que y cuadrado es congruente con d módulo p. Entonces, bueno, llegamos a esta congruencia cuadrática, ¿cierto? Tenemos la 2. Entonces, supongamos que x congruente con x sub 0 módulo p es una solución para esa congruencia cuadrática. O sea, para la congruencia cuadrática, solución para ax cuadrado más bx más c módulo p. Supongamos que es solución para S. Entonces es muy sencillo hallar una solución para la congruencia cuadrática y cuadrado congruente con d módulo p, pues solamente sería reemplazar, ¿cierto? De arriba tenemos que y es igual a 2a por x más b. Entonces esto vendría a quedar que la solución para y va a ser igual a 2 por a por x sub 0 más b, ¿cierto? Entonces acá estaríamos hallando una solución para y cuadrado. Y en caso inverso, suponiendo que tengamos una solución y igual a y sub 0 para 2, ¿cierto? Módulo p, solución para 2. Entonces, ¿de qué manera podemos hallar una solución para esa, ¿cierto? Entonces, reemplazando, tenemos que, a ver, 2a por x más b es congruente con y sub 0 módulo p. Y acá tendríamos que 2ax es congruente con y sub 0 menos b módulo p. Entonces, como ya sabemos el valor de y sub 0 y el de b, entonces lo único que nos queda aquí es resolver una congruencia lineal como ya lo sabemos hacer, ¿cierto? ¿Soy clara hasta el momento? Sí, yo ahí tengo una pregunta.
Entonces voy a dar un ejemplo para esto. María Fernanda, yo ahí tengo una pregunta. Dígame, profe. Ah, qué pena. ¿Esa congruencia lineal tiene solución? O sea, suponiendo que y sub 0 sea una solución para la congruencia dada en 2, ¿cómo sabemos que esa última congruencia lineal que escribiste allí tiene solución? A ver. ¿Cómo sé que esto tengo bueno, utilizando pues los criterios que habíamos visto antes para congruencias lineales, que era lo del máximo, bueno, para las ecuaciones biofánticas, ¿cierto? Que el máximo común divisor entre el coeficiente de x y el módulo divida al término independiente. Exacto. En Aquí este se caso cumple A eso. es que 2a divida a y sub 0 menos b. No. Que el máximo Ok. común divisor entre el coeficiente de x y el módulo, que ese máximo común divisor divida al término independiente. Sí, profe, porque es que, por ejemplo, 2a y p van a ser primos relativos. ¿Por qué? Porque ya tenemos como condición inicial que a y p deben ser primos relativos, ¿cierto? Sí. Entonces, 2a y p también van a ser primos relativos porque suponiendo que p dividiera 2a, entonces p tendría que dividir a 2 o p tendría que dividir a a, y pues sabemos que p no divide a 2 porque p es un primo impar y tenemos la condición de que p no puede dividir a a. Ajá, muy bien. Esa es la respuesta. O sea que 2a y p son primos relativos, o sea que su máximo común divisor es 1, y 1 Siempre va a dividir a y sub claramente 0 menos b. divide al término independiente, por lo tanto esa congruencia lineal que escribiste ahí de última tiene solución única, módulo P. Dado que el y sub 0 exista, hay una solución única. Y eso es importante observarlo allí. Sí, profe, por ejemplo, acá, bueno, consideremos esta congruencia a la que el compañero estaba citando. Ay, Virsa. No, yo lo hago. A ver, esta, ¿cierto? Aunque yo en este caso solamente la puse aquí pues con una sola solución. Después cuando Luis explique lo otro, podemos ver cómo se aplica para la segunda. Entonces, bueno, consideremos la congruencia cuadrática. Me equivoqué. 5x cuadrado menos 6x más 2. Menos 6x más 2, congruente con 0, módulo P. ¿Cierto? Entonces, intuitivamente, bueno, vamos a reemplazar esto para que quede de esta manera. Y cuadrado congruente con D, módulo P, ¿cierto? Es posible mediante todas las operaciones que hicimos antes. Entonces quedaría aquí que Y es igual a 2A por X, ¿cierto? Entonces en este caso A es 5, entonces va a ser 10, ¿cierto? Y, a ver, 2A por X, y Y menos, bueno, Y sub 0 menos, a ver, no me estoy enredando. Un momentico, profe. Bueno, acá tenemos que y cuadrado va a ser congruente con 9 módulo P. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este caso D va a ser igual a B cuadrado menos 4 veces A por C, ¿cierto? Y esto va a ser igual a menos 4. Y sabemos que menos 4 es congruente con 9 módulo 13. ¿Cierto? Lo único que hicimos fue reemplazar. ¿Está claro? Sí. Observen que ese D es el discriminante de una cuadrática, el que siempre hemos llamado discriminante, B cuadrado menos 4AC. Entonces, por ejemplo, acá, intuitivamente, pues porque en este caso todavía no tenemos un criterio para hallar soluciones pues a esa congruencia cuadrática, entonces intuitivamente podemos ver que y sub 0 igual a 3 es una solución para esa congruencia cuadrática, ¿cierto? Es evidente. ¿Verdad? Entonces, y sub 0, entonces y congruente con 3, módulo 13 es solución
para la congruencia cuadrática de y cuadrado congruente con 9 módulo p. Entonces, para hallar una solución principal, o sea, para la congruencia del inicio, entonces lo único que vamos a hacer es sustituir y sub 0. Y sub 0 igual a 3 lo vamos a sustituir. Entonces tenemos acá que 2a por x es congruente con y sub 0 menos b módulo p, ¿cierto? Y esto es igual a 10 por x, congruente con 3 más 6 módulo 13. Y esto es igual a 10x, congruente con 9 módulo 13. Entonces, bueno, este tipo de congruencias lineales ya las sabemos resolver. En este caso no lo voy a hacer pues para que no nos extendamos mucho. Y tendríamos que x es congruente con 10 módulo 13. Por tanto, x sub 0 igual a 10 es solución para 5x al cuadrado menos 6x más 12 congruente con 0 módulo 13. Y esto se puede verificar y pues les va a dar que el número de acá es divisible entre 13. Bueno, es más 12, es más 12. Ah, es más 2. A ver. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, en resumidas cuentas, pues con lo que acabo de hacer es mostrar cómo a partir de la solución de y cuadrado congruente, bueno, de esta, partiendo de y cuadrado congruente con 9 módulo 13, podemos darle una solución al problema inicial. En este caso, todavía no tenemos una forma para hallarle solución a esta congruencia cuadrática. Lo único, en este caso procedimos intuitivamente porque veíamos que se satisface pues la condición, ¿cierto? Pero hasta el momento no tenemos un método. Lo único que sí es que resolviendo esto, podemos resolver la principal, ¿cierto? La congruencia cuadrática inicial. Solamente sustituyendo, como habíamos dicho pues en la observación pasada. Tengo una pregunta ahí. Dime, profe. Entonces podríamos decir que 9 es un residuo cuadrático de 13. 9, a ver, ¿dónde? Aquí en esta, bueno, en esta parte. Sí, Sí, profe. muy bien. ¿Algo más? No, no, solo era eso. Ahí les iré preguntando. Listo. Ay, pucha, me voy a caer. Bueno, de aquí tenemos que, por lo tanto, el problema de encontrar una solución para esta congruencia de acá, la que tenemos marcada como 1, es equivalente a encontrar una solución a una congruencia lineal y a una congruencia cuadrática de la forma x al cuadrado. Ay, eso está como corrido. A ver. X al cuadrado congruente con a módulo p. Esto llamémoslo 3 y resaltémoslo para que no se nos pierda. En la definición de residuos cuadráticos ya tenemos que existe la condición de que a y p sean primos relativos. Consideremos esto, pues si p divide a, por definición tendremos que la congruencia cuadrática de acá de la ecuación 3
va a tener x congruente con 0 módulo P como su única solución. De acá tenemos que bueno, muchachos, acá es claro por qué esta va a ser la única solución. No, no es claro. ¿Podrías explicar por qué? Bueno, entonces veamos por qué. Esto es dado que tenemos esto. A igual no congruente, perdón. A igual a P por K, donde K es un entero. Eso implica que A es congruente con 0 módulo P. Por definición de módulo. Pero ya sabemos que x al cuadrado, acá, es congruente con A módulo P. Entonces, por transitividad, vamos a tener que x al cuadrado es congruente con 0 módulo P. Bueno, de acá. Como de acá vamos a tener que x al cuadrado es igual a P por L, con L un entero. Claramente por definición de módulo. Luego, x por x va a ser P por L, de donde por el lema de Euclides vamos a tener que P dividida X o P dividida X, de donde podemos ver que X es congruente con 0 módulo P, o X otra vez es congruente con 0 módulo P. Por lo tanto, esta va a ser la única solución. Ahora sí es claro. ¿Alguien? Profe. Sí es Sí, claro. sí. ¿Qué dicen los compañeros? Juan Fernando dijo que sí, que él también había, Gilmar dice que sí también. Muy bien. Listo, perfecto. Dice Karen que sí, Verónica sí, listo. Listo. Para evitar ambigüedades, asumamos que P, perdón, para evitar trivialidades vamos a asumir que P no divide a A. Sabiendo esto, siempre que tengamos que x al cuadrado es congruente con A módulo P, sabremos que esto admite una solución, digamos, que sea x congruente con x sub 0 módulo P. Y también tendremos una segunda solución, que sería x congruente con p menos x sub 0 módulo p.
Veamos por qué. Bueno, una parte sabemos que como x congruente con x sub 0 módulo p es solución, y también sabemos que x sub 0 al cuadrado igual a menos x sub 0 al cuadrado, entonces vamos a tener esto, que x es congruente con menos x sub 0 módulo p. Hay que, no, perdón. No, sí. Tendremos que esto va a ser una solución, y además de esto vamos a tener que p es congruente con 0 módulo p. Llamemos a esto 1, no más bien asterisco, y esto doble asterisco, que ahorita ya utilizamos el 1 y el 2. Sumando estas dos congruencias, vamos a tener que x más 0 es congruente con p menos x sub 0, de donde x es congruente con, bueno, módulo p. Es congruente con p menos x sub 0, módulo p. De acá vemos que x congruente con p menos x sub 0, módulo p, también va a ser una solución para x cuadrado congruente con a módulo p. De aquí vamos a poder ver, o sea, de aquí podemos ver que ambas soluciones son incongruentes. Esto dado que x sub 0 es congruente con p menos x sub 0 módulo p. Y eso implica que x sub 0 más x sub 0 menos p es igual a p por k. Perdón, por k no p sub k. P por k con k entero. Es decir, que 2x sub 0 es igual a p por 1 más k. De acá vamos a tener dos posibilidades. O que p divida 2 o que p divida x sub 0. Bueno, consideramos estos dos casos. Si p divide 2, ¿qué pasa? Si p divide 2, quiere decir que p es un primo impar, pero a la vez que p es par, entonces eso es una contradicción. Ahora, si p divide x sub 0, tenemos que x sub 0 va a ser congruente con 0 módulo p, por definición. Elevando al cuadrado, x sub 0 es congruente con 0 módulo p. Y como ya tenemos que x sub 0 al cuadrado es congruente con a módulo p de más arriba, luego x sub 0 es congruente con a
congruente con 0 módulo P. Pero esto es una contradicción porque ya sabemos que P no divide a A, porque son primos relativos de la hipótesis. De lo anterior, vamos a ver el siguiente lema, que está por acá. Queda claro, pues, por qué son las dos soluciones incongruentes y a partir, o bueno, cómo se llega a la segunda solución. Le dicen los compañeros. Eso tiene que ver con la pregunta que Juan Fernando hizo hace mucho rato. ¿Sí queda claro? Dicen que sí. Bueno, entonces, a partir de lo que la compañera explicó, tenemos el siguiente lema. ¿Cómo copiar esto? Perdón. Compañeros, ayúdenme. Yo lo hago si quieres. Gracias. Es que es mejor así lo voy leyendo. Pablo, ¿cómo se ponía más grande? Desde acá. ¿Y dónde está acá? Ya. Y ya lo mueven acá. Dejémoslo acá. Y cierren esta de acá. Dale, Mafe. Dale. Bueno, entonces aquí en realidad ya explicamos que las dos soluciones van a ser incongruentes. Este lema lo que se encarga de decir es que la congruencia cuadrática va a tener exactamente dos soluciones o no va a tener ninguna, ¿cierto? Entonces, demostración. Bueno. Por el teorema de Lagrange, tenemos que esa congruencia cuadrática va a tener a lo sumo módulo P, tiene a lo sumo dos soluciones, ¿cierto? Entonces, pues el primer caso es que si no tiene soluciones, entonces listo, ya se tiene pues una parte de la demostración que es demostrar precisamente que no tiene dos soluciones. Acá en realidad el caso a considerar es cuando se tiene una sola solución, ¿cierto? Entonces, si... Dice María Fernanda, Sí. el tercer excluido dice, o no tiene o tiene. Eso es lo que Exacto. dice P o no P, ¿cierto? Ujú. Si no tiene, bien. Si tiene, es ahí donde vas a razonar. Exacto, entonces tenemos que mirar si tiene una solución, pues que es en realidad el caso a considerar, porque si tiene las dos, pues listo, ¿cierto? Ya llegamos a lo que es. Entonces el caso importante es mostrar qué pasa cuando hay una solución. Entonces si x al cuadrado congruente con a módulo p tiene una solución, entonces por lo que explicó la compañera anteriormente, ¿cierto? Tiene una solución x igual a x sub 0. Entonces, por lo que explicó la compañera anterior, va a haber otra solución x igual a p, igual a p menos x sub 0, ¿cierto? Entonces, mira que ya ahí hay dos soluciones y claramente esas dos soluciones van a ser incongruentes y listo, queda demostrado. ¿Está claro? Le dicen los compañeros. Bueno, a ver, continuando entonces, vamos a citar un teorema que dice, ay Juan Pablo, vamos a citar el siguiente teorema. Este. Entonces dice, si P es un primo impar, entonces hay exactamente P menos 1 residuos cuadráticos de P y P menos 1 medios no residuos cuadráticos de P entre los enteros 1, 2 hasta P menos 1.
Entonces, bueno, siempre vamos a mostrar que existen exactamente P-1 sobre 2 residuos cuadráticos para un primo P. Entonces, demostración. Bueno, para encontrar los residuos cuadráticos, acá vamos a proceder como se hizo en el ejemplo inicial, el que hizo la compañera Luisa. Entonces, vamos a considerar los residuos que dejan un número, bueno, en este caso P, que va a ser de 1 hasta P-1, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Estos residuos los vamos a elevar al cuadrado, entonces vamos a tener 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta P-1 al cuadrado. Entonces, como hay P-1 cuadrados a considerar, ¿cierto? Dado que, por lo que demostré anteriormente, por el lema anterior, dado que x al cuadrado congruente con a módulo P tiene exactamente dos soluciones incongruentes, bueno, dos soluciones o ninguna, entonces debe haber exactamente P-1 sobre 2 residuos cuadráticos. Eso está claro. ¿Qué dicen los compañeros? Sí. Bueno, entonces esa, digámoslo así, esa es para, ahí ya tenemos que hay P-1 sobre 2 residuos cuadráticos y pues claramente para los no residuos cuadráticos pues se va a restar de P-1, ¿cierto? Esto. Y esto me va a dar P-1 sobre 2. Entonces no residuos cuadráticos. Bueno, entonces, digámoslo así que esta parte de residuos cuadráticos finaliza con este tema, con este teorema y con el lema. ¿Por qué fue necesario hacer toda esta introducción? Efectivamente, el criterio de Euler es el que nos permite hallar esos residuos cuadráticos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para los P pequeños, ¿cierto? Para estos primos pequeños, pues es sencillo hallarlos con lo que yo estaba haciendo ahora. Entonces cogemos los residuos de 1 hasta P-1, los elevamos al cuadrado y empezamos a resolver congruencias. Pero si tenemos un primo muy grande, pues ese va a ser un trabajo muy tedioso y eso es cierto. Va a ser muy difícil de realizar. Entonces, digámoslo así que la aplicación del criterio de Euler es precisamente para eso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿O algo? No sé. Que tengan por decir los compañeros o el profe. Yo le doy la palabra a los compañeros del grupo. Dicen por aquí que muy claro. Bueno, entonces mi compañero Juan Pablo va a pasar a explicar el criterio de Euler. Bueno, buenas tardes a todos. Como les dijo mi compañera, yo vengo a explicar el criterio de Euler. Toda esta introducción es también para dar a conocer por qué lo necesitamos, ya como explicó mi compañera. Entonces, ¿qué dice el criterio de Euler? Dice que sea P un primo impar y el máximo común divisor entre A y el primo que estoy destacando es igual a 1, o sea que son coprimos, entonces A es un residuo cuadrático de P, sí y solo sí, A a la P-1 sobre 2, o sea, a la cantidad de
raíces cuadráticas es congruente con 1 módulo P. Como se pueden fijar, pues un sí solo sí que nos da una caracterización, y una caracterización es muy importante, debido a que como es un bicondicional, pues nos permite, un momento, nos permite hacer muchísimo más fácil, como nos dijo la compañera, todo este tipo de congruencias, las cuales necesitamos para hallar las soluciones de las congruencias cuadráticas. ¿Sí o qué? Entonces, peguemos esto por acá. Y tenemos entonces lo siguiente. Mientras lo pegas allí, yo les voy a hacer un comentario. ¿Listo? Ahí me escuchan. Sí, señor. Es que está como con retraso el sonido, tal vez tenga yo mala conexión. Hola, hola. Un comentario con propósito formativo. Bueno, eventualmente, ustedes como estudiantes de matemáticas aprenderán a hacer las presentaciones en formato Beamer, ¿cierto? Para trabajar con LaTeX, que es el editor de texto por excelencia para escribir texto científico. Mientras tanto, no, yo no le veo ningún problema a que uno haga presentaciones en PowerPoint, pero eso sí, cualquier símbolo matemático que uno introduzca en la presentación debería estar en formato de ecuación, así sea un solo símbolo. Por ejemplo, ahí después del entonces, sí. Yo como lector, yo no sabría si esa A es un artículo definido o es un entero, o se refiere al entero, ¿sí ves? Sí, sí, acá Porque se es una refiere A al entero. diferente. Es cierto, profe. Es muy importante que siempre que pongan ecuaciones usando el editor de ecuaciones de Office, así sea un solo símbolo, y lo mismo el P del comienzo, sea P un primo impar, que ese P esté en formato de ecuación, pues es simplemente para que lo tengan en cuenta. Listo, profe. Listo, entonces comencemos. Entonces vamos a arrancar con la primera implicación, la implicación directa. En primer lugar, entonces, supongamos que A es un residuo cuadrático, ¿cierto? Nuestra hipótesis de la primera implicación. De P, obviamente, ¿cierto? Porque es respecto a este P en el cual vamos a hablar en la demostración. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos esta congruencia cuadrática. Discúlpenme acá. Esto es que x al cuadrado es congruente con A módulo P. Módulo P. Si tiendo a omitir un módulo, me dicen que a veces me suele pasar mucho. Entonces, tenemos que esta congruencia cuadrática posee una solución. Dejémoslo en una solución por ahora, ¿cierto? Entonces, llamémosla x1, ¿cierto? Entonces, por hipótesis sabemos Pablo. que el máximo común divisor entre A y P es 1, ¿cierto? Entonces, de esto se sigue que el máximo común divisor de x1, P es congruente, es igual a 1, ¿cierto? Ahora, con esto, no sé si sea claro el por qué tendríamos esto de acá. Yo te lo iba a preguntar. ¿Podrías explicarlo? Okay. Entonces, mira, consideremos pues que no lo sea, ¿cierto? Entonces, si no lo es, significa que yo puedo decir esto, que P divide a x1, ¿cierto? ¿Qué pasa si P divide a x1?
pues esto implica que x1 es congruente con 0 módulo p. ¿Cierto? De donde pues elevando al cuadrado tendríamos que x1 al cuadrado es congruente con 0 módulo p. De donde pues acá tendríamos por transitividad con esta igualdad de acá, que A es congruente con 0 módulo p. Acá me faltó el módulo p. Y esto pues, ¿qué significa? Perdón, un momento. Que A divide, perdón, que P divide A. ¿Cierto? Pero pues obviamente eso es una contradicción por el hecho de que acá son primos relativos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, es claro. Encerremos entonces esto por acá en un ladito y continuemos por acá. Sí, ok. Entonces, ya la vuelta va a ser la siguiente. Vamos a aplicar el teorema de Fermat. Entonces, dejemos acá un puntico. Voy a encerrar esto acá. Está aquí, está aquí, está aquí. Está acá como un paréntesis y aplicando el teorema de Fermat. Discúlpenme acá por la minúscula. Tendríamos entonces que x, voy a cogerlo desde x1, x a la p menos 1 con p un primo, con p el primo definido pues en la demostración, es congruente con 1 módulo p. ¿Cierto? Ahora, además, a esta la voy a llamar 1, la voy a marcar con este colorcito. Entonces, además, fíjense entonces que como x1 es solución de x1 a la 2 congruente con a módulo p, entonces pues podemos, perdón, acá me salté esto y tenemos entonces que reemplazando simplemente x1 en esta congruencia, tendríamos que x1 a la 2 es congruente con a módulo p. Voy a suponer que se sobreentiende acá, más que todo por el espacio, ¿cierto? O no, mejor lo voy a correr acá, control X, y por acá, control V, y por acá, sí, ok. Entonces tengamos acá, módulo P. Listo. Entonces, a esta la voy a colocar con este colorcito. Entonces, va a suceder lo siguiente. Por transitividad, entre el colorcito 1 y el colorcito 2, ¿qué va a suceder? Voy a tener que... Uy. Bueno, perdón. Me salté un paso demasiado importante. La vuelta acá va a ser la siguiente. Tenemos que x1 a la 2 lo podemos ver de la siguiente manera. x1 a la p menos 1 sobre 2 a la 2. ¿Cierto? Acá lo único que estoy haciendo es multiplicar por un 0, pues no me va a cambiar esta igualdad. ¿Cierto? Y esto es congruente con a la p menos 1 sobre 2. Y esto módulo p. Ahora bien, pues ¿qué va a pasar con esto? Esto me va a cancelar esto y ¿qué me va a quedar? Que x1 a la p menos 1 es congruente con a la p menos 1 sobre 2. Ahora sí, módulo p. Ahora sí, muy bien. Por transitividad y este colorcito lo borro de acá y lo colocamos en esta ecuación de acá. Ahora, por transitividad,
entre este colorcito y este otro colorcito, se tiene que 1 es congruente con x a la p menos 1, congruente con a la p menos 1 sobre 2. Esto módulo p. De donde pues ya tenemos que 1 es congruente con a la p menos 1 sobre 2, módulo p. Listo. Esto concluye la demostración de la primera implicación. ¿Alguna duda? ¿Qué dicen los compañeros? O sea, en esa primera implicación probaste que si A es residuo cuadrático, entonces A a la P menos 1 sobre 2 es congruente con 1 módulo P. Exacto. Listo. Listo, yo tengo un comentario, parece trivial, pero es muy importante. Arriba, cuando comenzaste la demostración, puedes subir un poco. Ajá. Más. Ok. Ahí donde dice, supongamos que A es un residuo cuadrático de P. Bueno, esto es, posee una solución. Llamémosla, llamémosla es con el Y. Perdón. Los nervios. Fueron los nervios que me jugaron mal ahí. Listo. Como ahí está empezando la demostración, sí, pero ya estoy full, hágale. No sino que sigamos. Listo, hágale. Listo. A mí me disculpa ese error. Listo. Entonces, quedando clara esta implicación, podemos proseguir. Ahora, pues ya solo nos queda la implicación recíproca. Entonces, recíprocamente, perdón, ahí sí no fueron los nervios. Recíprocamente, suponga que la congruencia a la p menos 1 sobre 2 es congruente con 1 módulo p Pongamos que esta congruencia es cierta, ¿cierto? Se cumple. Ahora, si esto se cumple, ¿qué va a pasar? Esto significa... bueno, antes que nada, sí quisiera definir lo siguiente. Vamos a definir un R, el cual es una raíz primitiva. Entonces, sea R una raíz primitiva de P, ¿cierto? Entonces, ahora sí, esto significa que A es congruente con R a la K para K entre 1, disculpen si mi K parece una U, pero cuestiones de mi letra, ¿cierto? Entonces, entre K y P menos 1. Entonces, así entonces tenemos que R a la K es congruente con A módulo P. Estoy reescribiendo simplemente la ecuación, la congruencia, perdón. Y ahora pues, tranquilamente podemos hacer lo siguiente. Elevar esto a lo que necesitamos. Que esto sería P menos 1 sobre 2. Y esto es congruente con a la P menos 1 sobre 2. Módulo P. Gracias, acá mi compañero me está recordando cada vez que coloque módulo P. Entonces, no se me ha vuelto a olvidar. Listo. Ya que R es raíz primitiva,
¿qué va a suceder? De P, perdón. El orden de, esto es meramente por la definición de raíz primitiva, el orden de R es phi de P, pero phi de P sabemos, por teorema visto en clase, que esto es P menos 1. Listo. Ahora bien, continuemos. Ahora, como A a la P menos 1 sobre 2 es congruente con 1 módulo P, voy a citar un teorema del Burton, igual está demostrado, lo vimos en clase, sino que me queda más fácil citarlo desde el Burton. Para que lo revisen en el momento en el que, si van a revisar otra vez ¿cómo es que se llama? Este PDF en el cual estamos escribiendo, módulo P. Entonces, K a la P menos 1 sobre 2 divide a P menos 1. Si era así, creo que me equivoqué el orden. Profe, ¿me puede, por favor, ilustrar ahí? Si era así o creo que me equivoqué el orden, creo que los coloqué al contrario. Estás mostrando, o sea, El acabas orden de divide, probar. el orden divide a... No, sí, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Perdón, disculpen el lapsus. Esto es por teorema 8.1 del Burton. Listo. Entonces, de esta cosa, justamente esta cosita de acá, que vamos a marcar con este cian tan bonito, tenemos que K por P menos 1 sobre 2 es igual a J por P menos 1, con J un entero. Con J un entero, ¿cierto? Ahora bien, pues simplemente despejando, tenemos que K, P menos 1, es 2, es igual a 2 por J, P menos 1, ¿cierto? Continúa, se preserva el existencial y como P menos 1 es un primo mayor que 1 y pues obviamente mayor que 0, entonces fácilmente puedo cancelar estas dos. ¿De dónde que me queda? No estoy dividiendo por 0, entonces me queda que esto es K igual a 2J. ¿Esto qué significa? Esto significa que K es impar, perdón, que K es par. Listo. Entonces, como K es par, hagamos lo siguiente. Reemplacemos K igual a 2J en, voy a nombrar una cosita por acá que me faltó nombrar, la cual es esta de acá. Me faltó nombrar esta, voy a nombrarla como 1, ¿cierto? Reemplazando esto en 1, ¿qué tenemos? Tenemos que R a la 2J es congruente con A módulo P, ¿cierto? Ahora bien, por propiedades de los exponentes, pues nosotros podemos hacer truquitos acá. ¿Qué truquitos? Pues podemos colocar esta J acá y dejar esto elevado al cuadrado. Módulo P. Entonces, ahora, como las soluciones existen, ojo, como las soluciones existen, yo puedo, acá estoy encontrando una en particular. Entonces, si hacemos x1, que es la solución, que es una solución, igual a R a la J, una solución
de la congruencia x a la 2 congruente con a módulo p. Listo. Entonces, a es un residuo cuadrático del primo p, ¿cierto? Concluyendo así la demostración del teorema. Listo. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a esta prueba. Qué pena, yo quería preguntar sobre el K que introdujo al inicio. Este. Sí, pero pues en la parte inicial cuando lo introdujo, Cuando hablaste de la raíz primitiva. ajá, Ajá. Acá. Sí, ahí cuando dice que A es congruente con R de la K. Pues, ¿qué me asegura? O sea, ¿por qué la existencia de ese K hay entre 1 y P menos 1? Por la mera definición de lo que viene antes de raíces primitivas de orden. Por la mera definición del orden en los enteros. Y acá Así es se el define. orden. Ah, listo. Esa respuesta no es correcta. No, profe, entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero es que, ¿por qué existe raíz primitiva? O sea, ¿por qué se puede tomar una raíz primitiva de P? No sé, profe. Porque P es primo. Ya nosotros en clase demostramos sí. que siempre que P sea primo, P tiene raíces primitivas. Es más, en un teorema dijimos exactamente cuántas hay incongruentes módulo P. Listo. Entonces, siempre existen raíces primitivas para módulos primos. Ahora bien, yo no sé si alguno de ustedes recuerda que teníamos un teorema cuando vimos raíces primitivas. Se les va a decir exactamente el número del teorema en Burton, aunque lo tenemos en las diapositivas. Es el teorema 8.4 de Burton, que dice que los números menores o iguales a P y primos relativos con P son congruentes a las primeras phi de P potencias de alguna raíz primitiva de P en algún orden. Es decir, en otras palabras, cualquier primo relativo con P lo puedo ver como alguna potencia de una raíz primitiva. Es eso, Juan David. Listo. Resulta que en este caso A es primo relativo con P, porque eso es lo que ellos han estado suponiendo todo el tiempo. O sea que A yo lo puedo ver como congruente a alguna potencia de alguna raíz primitiva. Ahora, una cosa que me preguntaba Juan David es, ¿ese K es único? ¿Qué pasaría? No Entonces, necesariamente. ¿qué pasaría si hubiera otro K? En ese rango de valores, en ese mismo rango de valores entre 1 y P menos 1. Si usted supone que existen dos K, K1 y K2, tales que R a la K1 es congruente con R a la K2, hay otro teorema que vimos cuando vimos la teoría del orden de un entero módulo n, que esos dos, K1 y K2, tendrían que ser, esos exponentes, si eso fuera verdad, tendrían que ser congruentes módulo el orden de R. Y el orden de R, por ser raíz primitiva, es el orden máximo, es P menos 1. O sea que K1 y K2 serían números entre 1 y P menos 1 que son congruentes módulo P menos 1, imposible. Imposible que P menos 1 divida a una diferencia de números que están por debajo de él. Entonces este K es único por cómo se está tomando. Porque en ese rango es el único K que satisface eso.
Listo, profe. Listo, no sé, Juan David, si de pronto sí te queda un poquito más claro. Pues sí, señor. Es de pensarlo un poquito, es decir, cualquier primo relativo con P se puede ver como una potencia de una raíz primitiva en virtud de ese teorema 8.4 de Burton. Y ya la unicidad de K se puede probar razonando por el absurdo. Sí, lo de la Listo. congruencia sí me quedó claro. Me lo había dicho ya antes. Listo, muy bien. Listo. Entonces, voy a presentar un corolario y trataré de hacerlo lo más rápido posible para pasar a mi siguiente compañero, ¿cierto? Entonces, este corolario lo tenemos aquí. Entonces, el corolario dice lo siguiente. Sea P un primo impar y el máximo común divisor entre A y P, 1. Entonces, A es un residuo cuadrático o no es un residuo cuadrático siempre que se cumpla que A a la P menos 1 sobre 2 sea congruente con 1 módulo P o A a la P menos 1 sobre 2 sea congruente con menos 1 módulo P. Entonces, este corolario ya pues nos da una caracterización para saber cuándo es y cuándo no lo es. Entonces vamos a la demostración pues de este corolario. Cogemos acá y pasamos. Listo. Ahora bien, entonces, hagamos una aclaración antes de esto. Entonces, la demostración. Entonces, yo digo lo siguiente. Vamos a demostrar, bueno, no lo digo yo, en sí es lo que vamos a hacer. Que no se puede dar el caso en el que se dé que a la P menos 1 sobre 2 es congruente con 1 módulo P o a la P menos 1 sobre 2 es congruente con menos 1, perdón, esto no es una O, sino una I. O sea, vamos a demostrar que este caso no se puede dar. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues como normalmente se hace, por reducción al absurdo, supongamos que sí. Suponga que a la P menos 1 sobre 2 es congruente con, coloquémoslo así, para ahorrar tiempo. Y lo borré, por Dios. Qué curioso. Listo. Tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Aplicando transitividad. Listo. Entonces, de esto, pues, esto módulo P, de esto se sigue que 1 es congruente con menos 1 módulo P. De donde esto es cierto si y solo si P divide a 2, ¿cierto? Listo, si P divide a 2. Pero pues, este hecho es una contradicción, ya que P es un primo impar. Listo. Entonces,
Ahora pues nos resta un caso, ¿cierto? Nosotros ya tenemos por la caracterización del teorema de Euler que este caso de acá se da si, solamente si, A es una raíz, es un residuo cuadrático de la congruencia, de P, ¿cierto? Entonces, analicemos la siguiente como el máximo común divisor entre, entre A y P es 1 por el teorema de Fermat. Se tiene lo siguiente. Me disculpan otra vez este Fermat con minúscula. Se tiene que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces, a la P menos 1 menos 1 congruente con 0 módulo P, simplemente pasando a restar al otro lado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. ¿De dónde qué nos quedaría? Nos quedaría que a la P menos 1 sobre 2 menos 1 a la P menos 1 sobre 2 más 1 es congruente con 0 módulo P. Ahora, no recuerdo exactamente el teorema, pero creo que es uno de los corolarios del lema de Euclides, el cual me permite hacer esto. P menos 1 sobre 2 menos 1 congruente con 0 módulo P, o a la P menos 1 sobre 2, a la P menos 1 más 1, bueno, acá me falta un sobre 2, más 1, es congruente con 0 módulo P. Ahora bien, continuemos. Suponga que A no es, un momento, voy a tomar agüita, listo, que A no es un residuo cuadrático de P. Entonces, como A no es un residuo cuadrático de P, la congruencia a la P menos 1 sobre 2, acá me faltaron un montón de paréntesis, discúlpenme, congruente con 1 módulo P, no es posible, no se cumple. Por tanto, la única opción restante, la única opción restante es que a la P menos 1 sobre 2 se cumpla. Congruente con menos 1, módulo P, se cumpla. Y listo, esto daría pues por terminada la demostración de este corolario. Acabando así con mi parte de la exposición. Entonces doy paso a mi compañero Felipe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud, comentario, sugerencia? No sé qué dicen los compañeros. ¿Está todo claro? ¿Hay preguntas? Se selecciona el recuadro de acá de la esquina inferior y aumenta.
Listo. Entonces, comencemos con mi compañero Felipe. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar pues como de ilustrar una generalización de este teorema, que ya no sería para residuos cuadráticos, sino enésimos. Entonces, antes de eso necesito, bueno, yo tenía un teorema que fue el que mencionó ahorita Pablo, es el 8.1 del Burton. Lo tengo acá pues para demostrarlo, pero por cuestión de tiempo no sé si me dé. ¿Qué dice el profe? Pues lo demuestro, que necesitaría mostrar ese teorema, un lema y ya ahí sí es la generalización. ¿Qué teorema, perdón, Felipe? El 8.1 del Burton, el que dice que si por ejemplo uno tiene A, la T congruente con 1 módulo N, entonces el orden de A divide a T. No, eso lo demostramos en clase. Ah, bueno, listo, listo. Entonces voy a omitir ese teorema. Sí, lo puedes usar, eso lo demostramos en clase. Bueno, era este. Entonces la notación para orden que estoy usando, entonces es, ¿qué vamos a usar? Pues es esta. El orden de A módulo n lo vamos a representar como orden de A y el subíndice acá n. Entonces, el lema que voy a mostrar es este. Sea P un primo impar, donde A es un entero tal que el máximo común divisor entre A y P es 1, y B sea una raíz primitiva módulo P. Entonces la congruencia x a la m congruente con A módulo P tiene solución si solamente si A será congruente con B a la K por D módulo P, donde K es un entero y a D lo vamos a escoger como el máximo común divisor entre M y P menos 1. Entonces, ¿cómo es que se seleccionaba todo esto? Pues no, en realidad, Mira, Windows Shift S. Bueno, profe, estamos apenas aprendiendo a usar estas tecnologías. Bueno, en fin. Dale, tranquilo, sí. Esta virtualidad ha sido muy difícil para todos, pero van bien. Bueno, muy bien. Entonces, demostración. Dado que B es una raíz primitiva, módulo P, ¿sí? Se tiene que los números B al cuadrado, ¿cierto? Hasta B a la P menos 1 van a ser congruentes, bueno, serán congruentes módulo P con los enteros B hasta BP menos 1. Esto ya lo vimos pues en congruencia, ¿cierto? Luego, nosotros tenemos que el máximo común divisor entre A y P es 1. Y pues por lo que decía ahorita el profe, el teorema 8.4 del Burton, uno puede realizar la siguiente escogencia. Uno puede tomar un T, entonces existe un T tal que ese T va a estar entre 1 y P menos 1, ¿sí? Y precisamente A va a ser, uy, espera que aquí queda muy feo. ¿Dónde es que están las cosas de acá? Simplemente dale acá, a cualquier lugar de acá. Uy, mira, Ah, ya. listo. Se tiene que A va a ser congruente con B a la T, ¿sí? Módulo.
Módulo P. Perdón, esa letra está muy asquerosa, pero no me acostumbro a este lápiz. Bueno. Listo. Entonces, supongamos que U es una solución de la ecuación de la congruencia x a la m congruente con a módulo p. Por lo tanto, vamos a tener que u a la m es congruente con a módulo p. Y como ay, listo. Y como tenemos que el máximo común divisor entre a y p es 1, por el mismo teorema, perdón, este teorema lo vimos en clase, lo voy a colocar como por acá en un cuadrito para enunciarlo solamente. El teorema dice lo siguiente: si A es congruente con B módulo P y el máximo común divisor entre A y P es 1, entonces el máximo común divisor entre B y P también va a ser 1, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a tomar el máximo común divisor entre U a la M y P como 1. Muy bien. Ahora, hay un teorema que me dice lo siguiente. Esto es como lo que estoy tomando recursivamente, ¿sí? Si yo tengo que el máximo común divisor entre A y B es 1 y el máximo común divisor entre A y C también es 1, entonces el máximo común divisor entre A y B por C va a ser 1, ¿sí? Si en este caso tomamos a si en este caso tomamos a como P, ¿sí? Y a B igual a C igual a U, pues haciendo inductivamente varios pasos, y en este caso serían m pasos, podemos afirmar lo siguiente, que el máximo común divisor entre U a la m va a ser igual al máximo común divisor, que es 1, ¿sí? Bien. Luego, ahora sí por el teorema que afirmó ahorita el profe, el 8.4 de las raíces primitivas, entonces va a existir un S, ¿sí? Tal que S va a estar entre 1 y P menos 1, y U va a ser congruente con B a la S módulo P, ¿sí? Bien, por lo tanto, la congruencia x a la m congruente con A módulo P va a tener solución. Uy, uy, uy. Sí, solamente sí. Así, sí, solamente sí. Lo podemos representar a S, pues, de esta manera. Tenemos U a la M, ¿cierto? Esto es congruente con B a la S, lo que afirmé arriba. Entonces, esto lo puedo elevar. Perdón. U es congruente con B a la S, ¿cierto? Listo.
Entonces, esto lo puedo elevar a la m, esto también lo puedo elevar a la m, es decir, esto va a ser congruente, ¿con quién? Con a, y por lo que había dicho antes, a es congruente con b a la t, es decir, b a la s por m o m por s, ¿cierto? Va a ser congruente con b a la t, bueno, todo esto es módulo p. Módulo p. Bien, ahora, por el teorema que afirmaba también el profe, que lo vimos en clase, lo voy a poner por acá. Dice que si yo tengo, bueno, para un orden, por la anotación que yo puse antes, para un orden módulo n de a, llamémoslo k, ¿sí? Se va a cumplir lo siguiente, que a la i es congruente con a la j módulo n, ¿sí? Sí, solamente sí, o sea, esto es una equivalencia, y es congruente con j módulo k. Este fue el que, ay, ¿qué pasó? Este fue el que anunció ahorita el profe. Entonces, basado en esto, yo voy a tener lo siguiente. Esta de acá, pues para no volverla a escribir, esta de acá arriba, se va a cumplir, sí, solamente sí. M por S es congruente con quién? Con T, módulo, ¿módulo quién? Módulo el orden. ¿Y quién va a ser el orden? Pues en este caso va a ser P-1, porque B es raíz primitiva y bueno, esa es la definición. Entonces, ¿esto va a tener solución? Sí, solamente si esto tiene solución. Ahora, ¿esto se va a cumplir cuándo? Esto sí es un teorema que vimos en clase. Entonces, hacemos una escogencia. Sea D igual a M, P-1, ¿sí? ¿Esto va a tener solución? Sí, solamente si D divide a T. Este fue un teorema que vimos en clase. Entonces, como A es congruente con B a la T, módulo P y T. Y T es de la forma. Au. Y T es de la forma. Pues por lo que acabo de decir. T es de la forma. T va a ser igual a un K por D, ¿sí? Por la divisibilidad. Entonces, se tiene que X a la M congruente con A módulo P. ¿Tiene solución? Tiene solución. Sí, solamente sí. A es congruente ¿con quién? Pues con B a la K por D, ¿sí? Estoy reemplazando simplemente la T. Módulo P, que pues era lo que se quería llegar. Ahí termina la demostración del lema. Muy bien, Felipe, ¿qué te queda faltando? Porque se nos acabó el tiempo ya. Sí, bueno, no, yo creo que solamente voy a poder enunciar el teorema general. Es que pues, el lema era un poco largo, pero bueno, vuelvo a la diapositiva. Este es el teorema generalizado. Entonces dice, pues antes lo teníamos solamente para cuadrática, ¿cierto? Esto ya es para décima. Entonces, sea P un primo impar y A un entero tal que el máximo común divisor entre ellos dos es 1, es decir, que son primos relativos. Y hacemos una escogencia con D, como lo hicimos ahorita en el lema, que sea el máximo común divisor entre M y P-1. Entonces, la congruencia X a la M, congruente con A módulo P, tiene solución sí, solamente sí, A la P-1 sobre D es congruente con 1 módulo P. Bueno, yo no sé si me da el tiempo para hacer la demostración de este teorema que dice el profe. Ya con eso terminaríamos. Sí, yo creo que con eso terminamos ya. Recuerden que yo les dije que en las indicaciones de la exposición, la exposición era de máximo, ¿cuánto les puse yo allí? Hora y 45, hora y 50, ya cumplieron Sí, ese profe, tiempo. tiene razón. Usted sabe que las complicaciones técnicas fueron pues también, si no tuvimos en cuenta eso. Entonces, ¿la doy o sí me da tiempo? En 5 minutos la puedo dar.
No la doy. No, ya se nos acabó. Dejemos así entonces. Listo, muchachos. Bueno, muy bien. Los estaré contactando entonces por el correo para informarles cuál es la nota de la exposición. Muchas gracias por su exposición. Me envían por favor entonces la presentación. Si ustedes están de acuerdo, la podremos compartir con los demás compañeros del grupo, solamente si ustedes me autorizan. Sí, claro que sí, profe. Y bueno, muchachos, ya ustedes se dieron cuenta que preparar una temática para dar una clase no es sencillo, que en la virtualidad es menos sencillo aún. Y bueno, hay unas cositas ahí por mejorar, pues algunos comentarios en relación a lo que les señalé de la ortografía y de algunas cosas como se deben enunciar. Algunas demostraciones se pueden hacer un poco más claras. Es importante que no olviden lo que hemos visto de teoría de congruencias y de raíces primitivas, que allí veo que había algunas cositas que no tenían claras. Pero en general, bueno, yo creo que en general ustedes nos dan una idea de lo que es el criterio de Euler y de cómo se solucionan de cierta manera, bueno, dan como los primeros pasos para la solución de estas congruencias cuadráticas. Y con esto ustedes ya abonaron el terreno para los compañeros que siguen el próximo jueves, los que tienen que exponer lo del tema del símbolo de Legendre y sus propiedades. Y ya con eso queda como, digamos, todo el terreno abonado para la ley de reciprocidad cuadrática. Bueno, muchachos, antes de terminar, como comentario, en la página del curso ya monté una primera partecita del taller sobre las temáticas del parcial número 4. Ese taller yo allí le puse que está en construcción porque me falta pues la parte de raíces primitivas. Listo. Entonces, pero monté esa primera partecita para que lo vayan mirando. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por su exposición. Gracias a todos. Les deseo una buena tarde y nos conectamos el jueves entonces para continuar con la exposición del equipo número 3, que expone los temas de la sección 9.2 del libro de Burton. Listo, profe. Ahí disculpa unos inconvenientes que tuvimos porque ni siquiera pudimos colocar el audio bien, entonces fue como muy complicado todo. No, pero bueno, muchas gracias a todos por asistir. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, feliz tarde. Igualmente, profe. Igualmente, Gracias. profe.